Buenos días, sí, profe, te escuchamos. Gracias. Gracias por la confirmación. Buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación contabilidad en las organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA de la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, pues vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 2. Recordarles que todos los enlaces estarán disponibles desde el inicio hasta la finalización. El día de ayer finalizamos la actividad 1, hoy damos inicio a la actividad 2, pero pues todos los enlaces van a estar disponibles para que puedan avanzar en la formación, en cada una de las actividades y evidencias dispuestas. Importante que tengan en cuenta que al finalizar la formación, los aprendices que aprueban la formación son quienes presentan la totalidad de las evidencias y todas las evidencias están aprobadas. También recordarles que la importancia de enviar la copia del documento de identidad es un requisito indispensable para el proceso de certificación. El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, al cual pertenezco, solicita que los aprendices que se vayan a certificar en la formación deben enviar la copia del documento de identidad. Yo debo realizar la verificación de esa información que cada uno de nosotros registra en Senasofía, porque una vez se generan los certificados no se pueden modificar. Entonces es importante que los nombres estén completos, nombres y apellidos, que el tipo de documento corresponda con el documento válido en este momento. Si tenían documento de identidad, tarjeta de identidad, y en este momento ya la tarjeta de identidad tiene una fecha de vencimiento, si la tarjeta de identidad ya está vencida, se debe adjuntar la copia del documento válido, o sea, el comprobante de trámite de cédula de ciudadanía, y adicional, pues se debe solicitar la actualización. La actualización en esos registros no la pueden realizar ni ustedes ni yo, los roles nuestros no lo permiten. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solicitar al área encargada, al área de gestión académica, la actualización en los registros. Entonces, pues la invitación es a que se envíe el documento válido, y de igual manera, pues se puede verificar allí por calificaciones. Yo les creo un enlace a través del cual se debe enviar, y también ese enlace lo pueden ver reflejado en calificaciones para que observen si la actividad fue aprobada, pues aparecerá la letra A. Si la actividad no fue aprobada, aparecerá la letra D. Y si está en blanco el espacio de la actividad, quiere decir que o usted la acaba de enviar y aún no se ha revisado, o no se ha enviado o no se ha participado en la actividad. En la sesión anterior les expliqué el manejo de toda la plataforma. Quien tenga alguna duda, pues puede ir allí por sesiones en línea o por anuncios. Se encuentran el enlace de la grabación de la sesión, donde les expliqué el paso a paso de cómo se ingresa a cada uno de los espacios del curso en la plataforma Sayuna, que es una plataforma diseñada por el SENA. Es una plataforma muy amigable, es una plataforma muy sencilla. Sus bases de desarrollo de software están como el manejo que se realiza en Moodle. Entonces, pues esta plataforma permite tener acceso a toda la información. Ustedes pueden ingresar a todos los enlaces todas las veces que consideren necesario, y todos los va a dejar revisar, ingresar y participar. En caso de que en algún momento de pronto al adjuntar el archivo, alguna evidencia o actividad, adjuntaron una actividad que no era, un archivo que no correspondía, entonces, eh, ¿no se escucha? Por favor, me confirman. Yo, Mayra, si tú no escuchas, te recomiendo salir y volver a ingresar, porque me confirman que sí se está escuchando. Entonces es importante cuando vayas a ingresar activar de la opción de escuchar, por favor. Bueno, y entonces, como les mencionaba, perdón, me perdí.
Bueno, entonces, con relación a las actividades, pues se deben presentar todas las actividades de finalizar la formación, pues allí ustedes van revisando por calificaciones. El día de mañana les voy a compartir un avance de participaciones. Trato de estarles calificando casi que a diario para que ustedes puedan verificar. En el caso de que de pronto se adjunte un archivo o una evidencia que no corresponde, yo allí les pongo la anotación en los comentarios, le indico que el archivo no corresponde o no se puede visualizar y les habilito un nuevo intento. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el, el enlace les va a permitir que vuelvan a ingresar, adjunten la evidencia y la puedan volver a enviar. La recomendación, pues, tratar de revisar la información antes de enviarla, de pronto revisar que el archivo esté cerrado, guardado y que sea el que corresponde al desarrollo de la actividad o evidencia que se va a enviar. Cada espacio está destinado para un fin específico, entonces el foro social es pues hacer presentación personal, el foro de dudas pues como su nombre lo indica para publicar dudas o inquietudes, el foro temático hace parte de las evidencias de la actividad 4, entonces pues siempre tener en cuenta cada espacio está destinado para un fin específico. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, inquietud, antes de compartirles acá mi pantalla. Recordarles que las sesiones son informativas, que no hacen parte de las evidencias del curso. Si en algún momento no pueden ingresar en la fecha y hora establecida, la sesión yo la dejo grabada y se las comparto allí por el espacio de anuncios y por el espacio de sesiones en línea. Allí pueden revisar el enlace de la grabación de la sesión. También les comparto la presentación que pues yo les hago en la sesión. Recuerden que pues todo está allí disponible en el curso, entonces allí encuentran los materiales, encuentran los enlaces de cada una de las evidencias, el cronograma de actividades, están los anuncios y están todos los canales que tenemos disponibles para resolver dudas o inquietudes que se presenten en el desarrollo de la formación. Liti, Yasmín, ¿tienes alguna duda, pregunta, inquietud? Sí, profe, buenos días. No, es para informarte que por el chat de WhatsApp algunos compañeros están solicitando que le des el ingreso y no te lo has dado. Discúlpame, no te entendí. ¿Cómo? Perdón. Que por el chat de WhatsApp hay unos compañeros que están escribiendo que no les has dado ingreso para ver si les colaboras. Espérame, reviso. Bueno, esta sesión no está solicitando aceptación, entonces ingresa directamente. De pronto estarán entrando por otro enlace. Acabo de revisar el enlace que les comparto y a mí me funciona perfectamente. Me deja entrar con ese número de sala y no me está solicitando que yo les debo dar acceso. Entonces, la vuelvo y lo ensayo acá, porque a mí me funciona perfecto. Voy a hacer la prueba nuevamente. Mira, acabo de entrar por otro, por otro navegador y funciona perfectamente. Entonces voy a salirme, por favor. Acabo de ingresar y me funciona perfectamente. Entonces, pues la recomendación es que traten de ingresar nuevamente. Necesita que tenga conexión a internet. Bueno, vamos a continuar, por favor. Entonces, como les mencionaba, eh, todos los enlaces están disponibles. Es importante enviar la copia del documento de identidad. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud antes de compartirles mi pantalla
con la presentación que tengo para el día de hoy. Por acá. Por favor, me confirman si ahí pueden visualizar mi pantalla. Profe, sí la vemos. Gracias por confirmar. Perdón, un momento, voy a hacer algo acá. Voy a ponerla mejor en PDF. Listo. Vamos a ver si así se comparte mejor. Listo, ahí la pueden visualizar, por favor. Nuevamente la estoy compartiendo. Sí, ahí la estoy. Entonces, como les mencionaba, hoy la sesión de la actividad 2 correspondiente a la formación contabilidad en las organizaciones. Tengo 2 fichas asignadas, 33-56-344 y 33-56-375. Soy Jenny Patricia Arenas Prada. Que les comparto aquí es mi número de contacto. A través de ese mismo número tengo el WhatsApp. También están creados los grupos para que quien se quiera unir al grupo de contabilidad, pues allí también les comparto toda la información y hay como un apoyo al desarrollo del proceso formativo. Hoy es octubre 14 de 2025. Tenemos como agenda de la sesión el saludo de bienvenida. Vamos a revisar la explicación del componente formativo de la actividad 2. Vamos a mirar cuáles son las evidencias de la actividad 2, si hay dudas, preguntas, inquietudes, conclusiones y cierre. Como vimos en la sesión anterior, tenemos que la competencia asociada a la formación contabilidad en las organizaciones se denomina contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. El resultado de aprendizaje para la actividad 2, ya les mencionaba en la sesión anterior, tenemos una competencia, a esa competencia están asociados los resultados de aprendizaje. Para cada actividad tenemos un resultado. Para la actividad 2 tenemos reconocer tipos de documentos de acuerdo con la actividad económica de la empresa y normatividad vigente. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta del 14 de octubre al 20 de octubre. Recordar, todos los enlaces van a estar disponibles desde el inicio hasta la finalización. Ustedes pueden ir avanzando en la formación, pueden desarrollar las actividades de acuerdo al cronograma o por el contrario, pueden participar así se haya finalizado la fecha estipulada de acuerdo al cronograma para cada una de las actividades. El material de formación de la actividad 2, entonces, se denomina la contabilidad en las organizaciones. Entonces, es allí donde encontramos que es el contenido temático de la actividad 2 está dispuesta como la importancia de la contabilidad. Vamos a ver las clases de contabilidad, el ciclo contable, los soportes contables y la cuenta contable. Cada uno vamos a encontrar cuando mencionamos los soportes, pues los soportes de contabilidad, vemos que existen soportes externos, existen soportes internos, en la clasificación de las cuentas que se van a clasificar según su naturaleza y según sus estados financieros. Encontramos también el ciclo contable, cuál es la definición, cuáles son las clases de contabilidad, cuál es la importancia de la contabilidad. También recordarles que el material pues lo encontramos allí en versión interactiva y en versión descargable. La versión interactiva pues es la que pueden visualizar dentro de la plataforma, la versión descargable es la que pueden descargar en formato PDF.
Encontramos que al referirnos a la importancia de la contabilidad, entonces según el decreto primero, según el artículo primero del decreto reglamentario 2649 del 93, ¿qué es la contabilidad? Es el concepto, es el conjunto de conceptos básicos y reglas que permiten identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de los movimientos contables de una organización de manera clara, completa y fidedigna. ¿Qué me está indicando este artículo? Que la contabilidad pues es a través de la cual vamos a llevar un registro de todos esos procesos, de todos esos elementos que componen la contabilidad. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir clasificar, nos va a permitir interpretar, analizar y evaluar cada uno de esos movimientos. Con la información contable, recuerden que la información contable por sí sola no nos va a brindar ninguna información, van a ser unos números allí plasmados, pero no nos va a brindar ninguna información. ¿Por qué? Porque lo importante allí, la importancia de esa información radica en la toma de decisiones. Siempre va a apuntar a que debamos tomar las mejores decisiones. Entonces, la finalidad de la contabilidad es brindar información financiera de una empresa, específicamente en resultados operacionales y en la situación económica de la misma, y comprende tres conceptos fundamentales: la causación para el estado de resultados, el efectivo para el flujo de caja y acumulación para el balance general. La importancia de la contabilidad radica en la posibilidad de reconocer cuál es el estado monetario de una empresa, incluso de una persona, para definir a futuro qué vías tomar para intentar producir más ganancias que pérdidas. La contabilidad es fundamental para la gestión empresarial y para la toma de decisiones porque es una herramienta que sirve de proyección. Cuando vemos que, por ejemplo, una organización no lleva un registro real y oportuno de cada uno de sus transacciones, de cada uno de sus procesos, ¿qué quiere decir esto? No conoce si está siendo efectivo o no está siendo efectivo, si está teniendo utilidades o por el contrario está teniendo pérdidas, si está incurriendo en procesos que no debe incurrir, pero que no los identifica porque no tiene una información actualizada. Yo no puedo llegar de pronto a una organización a decir, no, es que yo necesito que me cuadre la contabilidad porque es que yo ya necesito presentar la información contable. Entonces, mire, acá hay usted poco de recibos, mire a ver cómo los cuadra, mire a ver cómo organiza. A diferencia de una empresa, una organización, una persona natural, una persona que esté obligada a llevar contabilidad, que tenga la información y haga sus registros a diario. Es mucha la información que se va perdiendo si yo no llevo un registro y no tengo unos soportes que me evidencien cada uno de esos procesos. Entonces la invitación hoy es a que en el momento en que haya la necesidad y la obligación de llevar una contabilidad, se haga de manera veraz, oportuna, que a través de esa información que nos brinda el área financiera, pues podamos tomar decisiones y podamos identificar cuáles son los elementos que están influyendo directa o indirectamente en el desarrollo de mi empresa, de mi negocio, de mi emprendimiento, y entonces así pueda identificar si estoy obteniendo utilidades o por el contrario estoy obteniendo pérdidas porque no estoy teniendo los controles suficientes. Cuando hablamos de contabilidad, en esta imagen que les estoy compartiendo acá, vemos cómo encontramos un lado débito y un lado crédito. Esta balanza me identifica que esos movimientos deben estar en igualdad. Si yo realizo un movimiento o un registro en el lado débito, también lo debo realizar en el lado crédito. Es por ello que existen unos asientos contables. Esos asientos contables me identifican que pueden ser unos asientos simples o unos asientos compuestos. Al hablar de asiento simple, entonces me identifica que solamente voy a afectar dos cuentas, una cuenta que recibe y una cuenta que entrega, una cuenta que va un valor que va al movimiento débito y otra que va al movimiento crédito. Pero
Cuando hablamos de asientos compuestos, entonces ahí ya nos estamos refiriendo a puede ser una cuenta que recibe y varias cuentas que entregan, o al contrario, varias cuentas que una cuenta que recibe y varias que entregan. Entonces, pues dependiendo de la naturaleza y del movimiento del registro contable que vaya a realizar, pues asimismo voy a identificar a cuál pertenece. Encontramos allí también las clases de contabilidad. Entonces vemos que existe una contabilidad financiera. Esta contabilidad pues surge para presentar estados contables a terceros, organismos públicos, accionistas o inversores. Entonces son diferentes clases de contabilidad, o sea, como información, no que la información sea diferente, sino como hacia dónde va dirigida, y de esa manera pues se aplica. La contabilidad fiscal pues se basa en criterios fiscales que establecen las leyes nacionales, en las cuales se establece cómo desarrollarse. Encontramos la contabilidad de gestión, que es también denominada la contabilidad directiva, que es, a diferencia de la financiera, genera información para uso interno de la empresa. La contabilidad administrativa pues se centra fundamentalmente en aspectos internos de la empresa, y sus destinatarios son los directivos y los propietarios de la empresa, quienes pueden emplear esta información para evaluar resultados y las estrategias de la empresa. Y la contabilidad de costos, pues es a través de ella donde se clasifica y recopila la información sobre los costos comunes de la empresa. Entonces, cada una tiene una destinación específica, no quiere decir que sea información diferente, sino que es específica al área que se está solicitando. Encontramos también allí el ciclo contable. Cuando hablamos del ciclo contable, el ciclo contable describe el proceso de la contabilidad. ¿Cómo debemos nosotros llevar ese proceso, ese paso a paso? La recolección de todos los documentos contables, como les mencionaba al inicio. Yo no puedo llegar y decir, no, es que yo necesito que me cuadre la contabilidad de todo el año, porque es que, mira, aquí tengo esta carpeta de recibos y necesito que usted, por favor, me los organice y me cuadre la contabilidad. No funciona de esa manera. Cada vez que realizamos un documento contable, ese debe estar en un comprobante de contabilidad. Esto debe tener una codificación. La codificación pues se hace de acuerdo al plan único de cuentas. Con esos soportes que ya están codificados se elabora un comprobante de contabilidad, que para que sea válido pues debe tener los soportes, porque yo no puedo hacer comprobantes de contabilidad asumiendo que no, es que gasté 100 pesos en transporte, es que compré unos materiales por 200, no, o sea, el comprobante de contabilidad debe contar con esos soportes, y ese comprobante de contabilidad es el que lleva la información a los libros auxiliares, a la cuenta de control, a la subcuenta, a los libros principales. Este proceso, pues en este momento que ya hemos avanzado mucho en tecnología, pues por eso existen los programas contables. Los programas contables, entonces, pero todo parte de la recolección del documento, de la codificación del soporte y de la elaboración del comprobante de contabilidad. Muchos programas de contabilidad no se elaboran el comprobante, entonces lo que hacemos es imprimir y colocar junto con los soportes que ya tenemos. Entonces, todo eso hace parte del proceso. Entonces, llegar a armar una contabilidad con información que está por ahí como volando, pues no va a ser una información real o ajustada a la realidad. Entonces, igualmente en la contabilidad se van a presentar en algún momento que debemos realizar algunos ajustes. Esos ajustes hacen parte del ciclo contable. Esos ajustes se deben realizar. La elaboración de los estados financieros del ejercicio, obviamente, al realizar esos estados financieros, pues allí es donde vamos a identificar que la recopilación y los pasos que seguimos de ese proceso contable, de ese ciclo contable, pues nos van a arrojar una información. Y el informe para calificar el desempeño de sus directivos, pues es donde ya la persona encargada, administrador, gerente, la persona que está encargada del desarrollo de ese proceso, pues es la que va a entrar a presentar a las directivas ese informe de gestión, donde está indicando si estamos siendo
si estamos optimizando los recursos o si por el contrario vamos a identificar puntos de mejora que van a permitir tener un mejor desempeño. Encontramos los soportes contables. Entonces es allí donde vemos los soportes de contabilidad externos. Entonces, al referirnos a soportes de contabilidad externos, encontramos el recibo de caja o comprobante de ingreso. El recibo de caja es un soporte contable en el que se registran los ingresos en efectivo que recauda la empresa. Encontramos el recibo de consignación que muchas, ya en este momento, pues en muchos bancos, por ejemplo, si yo voy a realizar una consignación, no es necesario que realice el diligenciamiento del formato. Lo que yo hago es que me acerco a la caja, doy el número de la cuenta, doy lo que voy a consignar, la transacción que voy a realizar y de una vez el cajero identifica, hace el respectivo registro, me genera un voucher como un comprobante de tarjeta de crédito. Entonces ese voucher pues es el comprobante de que realicé esa consignación. La factura pues un soporte contable, por eso indicamos acá el recibo de caja, un soporte contable. La factura comercial, un soporte contable. Ese soporte contable de la factura, pues es aquel que contiene la descripción de los artículos, sean comprados o sean vendidos. Allí me va a identificar el impuesto que me están cobrando, el valor de flete si hay en algún momento, y esto es un soporte de una transacción que yo realicé. Entonces esa es la factura comercial. Encontramos el comprobante de venta con tarjeta de crédito, también es un voucher que me genera, donde a través de ese comprobante, pues yo puedo que el banco, el cual la persona tiene su tarjeta de crédito, pues me realice el desembolso de ese valor que el cliente pues fue y adquirió ese producto, lo que haya adquirido, y entonces pues creo un valor pendiente porque me paguen a mí en el momento de estar afiliado pues a una entidad financiera. El cheque pues un documento en el que el girador ordena al banco, que es el girado, en donde tiene su dinero a pagar la suma señalada a la orden del beneficiario, y el comprobante de pago o de egreso, que también se denomina orden de pago y es un soporte contable que respalda el pago de cierta suma de dinero con cheque. Siempre esos documentos tienen original y copia, en algunos casos tienen dos copias, una que se le da al cliente, otra que se guarda el original en el diario de contabilidad y otra que va para el archivo consecutivo. Encontramos la letra de cambios, un título valor, una orden incondicional de pago dada por el girador a un girado. La nota débito, que es un comprobante adoptado por la empresa para endosar a la cuenta de sus clientes un mayor valor por concepto de omisión o un error en la liquidación de las facturas. La nota crédito es otro comprobante empleado para contabilizar descuentos o rebajas que no están liquidados en la factura. El recibo de caja menor. El recibo de caja menor es importante. Es un soporte que se utiliza para registrar los gastos que son pagados en efectivo y por valores mínimos. Cuando hablamos de caja menor es importante también tener en cuenta que, como su nombre lo indica, es una caja menor, una caja de un valor bajo, dependiendo del movimiento de la empresa. Entonces, para el caso de la caja menor, ¿cómo se maneja? Se hace la entrega de caja menor a una persona encargada, que es la persona que va a responder por ese valor. Ese valor, ese dinero en efectivo que se entrega como caja menor, ese valor debe reposar ahí en una caja, en la organización, en la empresa, en la oficina, donde a través de esa caja menor vamos a realizar pagos menores, gastos de transporte, gastos de fotocopias, gastos de imprevistos, por ejemplo, de café, de cosas así, cosas menores, pero cada soporte, cada gasto debe estar soportado por un recibo. Ese recibo, entonces, ¿qué se hace? Se guarda allí en esa caja menor. Entonces, por ejemplo, el valor de la caja menor son 300,000 pesos. Ese valor de caja menor es asignado, en mi caso, digamos que me lo asignaron a mí.
Entonces, si yo realicé el gasto y en recibos tengo 50,000 pesos, que son los que respaldan que gastamos 50,000 pesos de esa caja menor, quiere decir que en recibos hay 50,000, que en efectivo hay 250,000. Cuando venga la persona encargada de realizar el auditor, que es la persona encargada de realizar el archivo de caja menor, venga y me revise, entonces me dice, mire, sí, aquí tiene 50,000 pesos y 250 en efectivo, entonces su caja menor está cuadrada. No es una caja menor para manejo personal. No puede hacer falta, no puede faltar ni tampoco puede sobrar. Entonces siempre debe estar exacto. Encontramos como soportes internos la nota de contabilidad, que es un documento preparado para registrar operaciones sin soporte, y el comprobante diario de contabilidad, que es el documento que requiere ser elaborado previo al registro de cualquier operación. Cuando mencionamos la cuenta contable, todo lo que recibe o entrega lo acumula en forma ordenada y muestra la diferencia en el saldo. Las operaciones comerciales están relacionadas con una cuenta en particular, como lo veíamos en la imagen anterior, o movimiento débito o movimiento crédito, y como resultado el saldo que implica como resultado. Entonces encontramos que la clasificación de las cuentas se clasifican según su naturaleza. Entonces, según su naturaleza, puede ser de naturaleza débito o de naturaleza crédito. De naturaleza débito, el saldo de la cuenta aumenta con los registros realizados en el débito y disminuye con los registros en el crédito. De naturaleza crédito, su saldo aumenta con registros hechos en el crédito y disminuye con registros hechos en el débito. Según los estados financieros, las cuentas que contienen los estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados, se clasifican en cuentas reales, nominales y cuentas de orden. Las cuentas reales o de balance son las que están asociadas al balance. Son las cuentas que deben estar allí dentro del balance general, y es allí donde encontramos las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. Las cuentas de activo son derechos y bienes controlados por la empresa. El pasivo son las obligaciones contraídas con la empresa con terceros. Aumenta sus saldos, como mencionábamos, en el crédito. El patrimonio son los aportes de los propietarios para desarrollar la actividad comercial. El pasivo y el patrimonio tienen la misma dinámica. El activo va al contrario. Entonces, cuando hablamos de cuentas nominales o de resultados, son las que acumulan las operaciones realizadas durante un ciclo contable y están relacionadas con las clases nominales de ingreso, nominales de costo, nominales de gasto y costos de producción u operación. Las cuentas de orden encontramos deudoras y acreedoras. Deudoras, que son los hechos que generan derechos que pueden afectar la estructura financiera, y las acreedoras, que son los compromisos o contratos relacionados con posibles obligaciones que puedan afectar la estructura financiera de la empresa. Cuando mencionamos el método de la cuenta T, es la forma gráfica de presentar las cuentas en forma de T. Entonces, cuando hablamos de las cuentas T para la actividad, el taller de la actividad 2, vamos a tener que realizar unas contabilizaciones en cuentas T, unos registros contables en cuenta T. Siempre debemos identificar código y concepto o nombre de la cuenta. Vamos a tener un lado débito, que va a ser el lado izquierdo, un lado crédito, que es el lado derecho. Y dependiendo de los movimientos, asimismo, si el lado es débito, los movimientos son débitos, el saldo es crédito. Si el lado es crédito, los movimientos débitos, el saldo va a ser crédito. Y es allí donde vamos a encontrar el método de la partida doble. La partida doble es considerada como el método matemático de la contabilidad. Esta teoría expone que toda transacción interviene en mínimo una cuenta que recibe y otra que entrega. Entonces era lo que les mencionaba también al inicio. Es allí donde realizamos asientos simples o asientos compuestos. En la vida real se realizan casi siempre asientos compuestos. Pero pues para este caso estamos mirando cuál es el método y estamos entendiendo cómo
es su dinámica. Entonces, se mantiene el equilibrio entre los valores recibidos con los valores entregados y se fortalece el método de la partida doble. Cada transacción tendrá un doble registro como mínimo, uno a la cuenta del activo de egreso, otro a la cuenta del pasivo patrimonio o de ingreso, en forma simple o múltiple. El saldo de cada cuenta después de haber acumulado todas las transacciones de un periodo sirve para elaborar estados financieros como resultado final de una contabilidad financiera donde se guarda el equilibrio de la partida doble. Cuando hablamos del método de la ecuación contable, aplica para el estado de el balance general, y es allí donde vamos a aplicar el método de la ecuación contable. El método de la ecuación contable me indica que para saber si el balance general está cuadrado, como diríamos normalmente, está cuadrado, es porque tomamos el total de los activos. Por ejemplo, el total de los activos equivale a 150,000. Suponemos un ejemplo. ¿Qué debo hacer? Que la total de los activos debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces puedo decir que el valor del pasivo equivale a 110 y el valor del patrimonio equivale a 40. Y si yo hago la suma de 110 más 40 me da 150, que quiere decir que son igual a la sumatoria de los activos y quiere decir que se cumple el método de la ecuación contable, el método de la partida doble, y me está diciendo que se cumple la ecuación patrimonial, que el valor de los activos debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Cuando hablamos de el método de la cuenta T, entonces aquí vemos algunas imágenes de cómo se aplica. Entonces vemos que de esta manera se identifica que es una cuenta T, es como un balance, una balanza que nos indica que existe un lado débito y un lado crédito, que al realizar un registro pues se deben afectar los dos lados. Puede ser en una que entrega, varias que reciben, una que recibe, entregan, pero todas deben cumplir esta balanza, estar siempre con la balanza. La dinámica de la cuenta T, entonces debemos identificar a qué corresponde. Siempre debemos darle un nombre a ese esquema de esa cuenta T. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar un registro contable y no saber a qué corresponden. Debo identificar el nombre, o sea, a quién pertenece ese registro que estoy realizando. Entonces vamos a poner el nombre, el código. Recuerden que esos códigos vienen del Plan Único de Cuentas. Entonces en la actividad 3 vamos a ver en detalle cada uno de los elementos del Plan Único de Cuentas. Para este caso podemos solamente colocar el nombre, pero debemos identificar quién lo recibe. Un lado débito, un lado crédito y cuál es el movimiento que se tiene, y siempre se debe obtener un saldo en cada uno de esas cuentas. Cuando hablamos de clases, entonces vemos que en el Plan Único de Cuentas encontramos 9 clases. La clase 1 es el activo, la clase 2 el pasivo, la clase 3 patrimonio y así sucesivamente hasta la clase 9. Esto lo vamos a ampliar en el componente formativo de la actividad 3. En la próxima sesión que vamos a hacer el día 21 vamos a tratar específicamente el Plan Único de Cuentas, pero si ustedes lo quieren revisar, allí pueden verlo porque ya está disponible el material de la actividad 3. Como evidencias de la actividad 2 tenemos 2 evidencias. Una que es una prueba de conocimiento, que es una tipo cuestionario que se desarrolla en línea, que ustedes presentan, que les va a permitir 3 intentos, que el tiempo límite es 1 hora y que el sistema les va a guardar la calificación más alta. Y tenemos como segunda evidencia el taller analizando la cuenta T. Es allí donde van a encontrar aquí 2 archivos adjuntos, un PDF donde les estoy indicando exactamente qué deben realizar en este taller y un formato sobre el cual pueden desarrollar la actividad.
Ese formato pues está predeterminado sobre el cual pueden trabajar. Si ustedes quieren hacerlo en otro formato, no hay ningún inconveniente. Ese es el que yo les comparto, pero si ustedes lo quieren hacer de otra manera, no hay ningún inconveniente. Lo importante es recordar que estamos hablando de la cuenta T, que estamos haciendo registros contables en cuenta T y se debe presentar de esa manera. Aquí entonces les voy a mostrar cómo se puede presentar la actividad. Entonces dice que para esta actividad usted va a realizar las cuentas T de las siguientes transacciones. Entonces, la primera me dice que se consigna en el banco estatal. Bueno, aquí tengo 20 millones, aquí 2 millones, es un cero de más, no importa. Lo importante es que identifiquen que se consigna en el banco 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué debo hacer? Un registro en el débito porque es que lo estoy recibiendo en el banco de 2 millones de pesos. ¿Y dónde saqué ese valor? Lo saqué de la cuenta caja porque de pronto un cliente fue y me llevó el valor en efectivo. Entonces, yo debo realizar la consignación. Entonces, de esa manera se realiza el primer registro. Se compra de contado 100 cajas de margarina a 60,000 pesos cada caja. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? La contabilización, perdón, eh, debo saber cuál es el valor total de las 100 cajas de margarina, pues valen 6 millones de pesos. Entonces, ¿qué voy a registrar? Es que la margarina es una mercancía que se compró por valor de 6 millones. Acá me está diciendo que lo compré de contado. Es importante identificar que esa compra fue de contado. Entonces, como es de contado, pues yo debo realizar el pago de contado. Entonces, saco del banco los 6 millones y digo que eso me ingresa a mercancías. Se vende la mercancía al contado por 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué hago? Lo saco de mercancías, comercio por mayor y al por menor, saco los 5 millones de pesos, van al crédito y van al débito el valor de los 5 millones. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo ese valor. ¿Por qué? Porque lo estoy vendiendo esa mercancía al contado. No estoy dando un crédito para pagar, sino que me lo pagaron de una vez. Y estos son asientos simples porque solamente involucra dos cuentas, una que entrega y una que recibe. Se compra mercancía a crédito por valor de 10 millones, entonces ingresa a la cuenta de mercancías el valor de los 10 millones y tengo una obligación por pagar porque es una compra de mercancía a crédito, entonces debo pagar. Va a la cuenta proveedores nacionales 10 millones de pesos, es una obligación que tengo pendiente. Se vende mercancía a crédito al señor Alfonso Prada por valor de 2 millones de pesos. Le vendo la mercancía, entonces sale de mi cuenta 4135, comercio por mayor y por menor, y voy a crear un deudor cliente que corresponde a los 2 millones del señor Alfonso Prada. Yo le vendí la mercancía, pero aún no me la ha pagado, entonces debo registrar que el señor es un deudor y me debe ese valor. Y encontramos el último registro, no, creo que tenemos otro. Sí. El sexto registro, entonces se compra, se efectúa una compra por valor de 10 millones, se paga el 50% y el saldo a un mes. Entonces vamos a decir, compramos, el total de la compra fue de mercancías, fue de 10 millones, pagué el 50% que corresponde a los 5 millones que los saqué de mi banco, los pagué y tengo una obligación de proveedores clientes por 5 millones de pesos. Y de esa manera se hacen los registros en cuentas T. Y como último ejemplo tenemos se realiza una venta por valor de 3 millones en donde se cancela el 30% en efectivo y el saldo con un cheque a 30 días. La venta fue por valor de 3 millones, recibí el 30% que corresponde a los 900,000 pesos y creo un valor de deudores clientes por valor de 2,100,000 y así se hace el registro de cada uno de los registros que se disponen allí en la actividad. Como les indicaba, esta es la manera de presentar la actividad porque se debe presentar en cuentas T, específicamente es el tema que estamos viendo en la actividad 2. Encontramos que cuando ingresan allí a calificaciones, pues si ven en blanco, quiere decir que aún no se ha presentado. Si aparece la letra A, quiere decir que la actividad ya fue aprobada. Y si aparece la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada y que se debe volver a presentar.
Está la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. Quien quiera continuar la formación me puede escribir. Con mucho gusto les comparto. Creo que ya nos estamos acercando al cierre de año. Entonces creo que van a haber inscripciones más o menos como hasta el 5 de noviembre. Entonces si quieren alguna otra formación, yo de igual manera estoy revisando a ver qué formación puedo orientar ya en el último periodo para que quienes quieran participar pues lo puedan hacer. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, yo tengo todo lo de la familia de contabilidad y finanzas. Yo les comparto esta presentación para que revisen y voy a mirar porque aún no tengo qué oferta les voy a tener para el próximo mes. Si cerramos formación el 5, daríamos inicio el 6 de noviembre. Entonces, pues yo les voy compartiendo para que quien quiera pues seguir la formación pues lo pueda realizar. De todas maneras, recordarles que pueden hacer 3 formaciones de manera simultánea, entonces pueden participar en 3 formaciones al tiempo. Agradezco la participación, esta es la información que tengo para el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión que va a ser el 21 de octubre a las 11 de la mañana. Oportunamente les estaré compartiendo el enlace para que puedan ingresar. Muchas gracias y buen día para todos. Gracias, profe, igualmente, buen día.